Siempre quise saber. Sanseiya Tenkaigen, fase 1, memórias que desaparecem. El sol brilla sobre las 12 casas zodiacales, pero el ambiente en el santuario es de una extraña y melancólica tranquilidad. ¿Qué estará sucediendo ahora en este lugar sagrado, donde normalmente el cosmos arde con intensidad? El santuario está prácticamente abandonado. Una figura solitaria camina entre las ruinas. Ella es Saori Kido, la reencarnación de la diosa Atenea, que acaba de recuperar sus recuerdos en la casa de Sagitario. Ella desciende las escaleras de piedra desgastadas por el tiempo, rodeada de enormes rocas y el cielo azul, que parece observar cada uno de sus pasos. Saori se detiene por un momento y mira el reloj de fuego del santuario. Está apagado. ¿En qué estará pensando Saori en este lugar? El viento sopla, pero algo parece perderse. De repente, Saori se asusta. Una expresión de confusión se refleja en su rostro. Sus ojos, antes emocionados y llenos de lágrimas, ahora reflejan una preocupación interna repentina. Ella está desesperada. Saori se lleva la mano al rostro como si intentara recordar algo. Un sudor frío la recorre, mientras en su mente aparecen imágenes fragmentadas. Sus recuerdos están revueltos. Ve la imagen de jóvenes guerreros que dieron la vida por ella, pero las imágenes comienzan a oscilar, como una película antigua que se está deshaciendo. Saori recuerda vagamente a algunas personas, como Yoga, Afrodita, Mushura, Aioros, Seiya, Artemisa, Hades, Apolo, Poseidón, Iki, Shiryu, Aldebarán y Kama. Muchos de ellos están desapareciendo de su mente. Saori decía, ¿pero qué? Otra vez mis recuerdos están desapareciendo. Otra vez los de los caballeros que había empezado a recordar. Los recuerdos de Atena, la diosa de la guerra y la sabiduría, se encuentran en una trampa cruel. Cuanto más intenta reconectarse con su pasado y con sus caballeros, más el sello del olvido creado por Apolo parece querer borrar su existencia de su mente. Es como si sus recuerdos se hubieran convertido en imágenes que se están desgarrando y siendo llevadas por el viento. Mientras los recuerdos de Seiya y los demás desaparecen de la mente de Saori, somos llevados al umbral de las dimensiones. Allí existe un lugar de silencio absoluto y de aislamiento, siendo este el purgatorio, situado entre el brillo eterno de los campos elíseos, que es el paraíso, y las profundidades del infierno, donde los pecados del mundo de los vivos son purificados. Este es el purgatorio. El lugar está completamente destruido, siendo prácticamente una dimensión vacía, donde vemos rocas y ruinas flotando en medio del universo. Lo que antes era una estructura de juicio para las almas de los vivos, ahora no es más que rocas flotantes y ruinas de un templo olvidado. Bajo el cielo cósmico, sin embargo, de las sombras del cosmos, una luz púrpura invade el lugar, y alguien que camina en medio de la nada comienza a aparecer. Con alas majestuosas y una armadura que brilla con el color de la noche, surge una figura de poder abrumador. Aquella que aparece vistiendo una de las tropas del ejército de Hades es Ker, la diosa maligna. Ella flota sobre los restos del purgatorio y divisa una ruina de piedra. Mientras observaba la destrucción total del inframundo, la diosa Ker decía, «Es tal como yo esperaba. El purgatorio está en la misma condición. Fue reducido a nada, así como los campos elíseos y el infierno, aunque solo hayan quedado algunos escombros en comparación con las otras partes del inframundo. Quizás sea porque este lugar no formó parte del campo de batalla donde ocurrió la lucha contra el ejército de Atena. Sin embargo, de repente, la diosa se sorprende al observar algo que está sobre esas ruinas. Ella se pregunta qué es eso, y, al acercarse, se da cuenta de que esa es la Sapuris de la estrella terrestre del perro, siendo esta una Sapuris que representa al perro de 2 cabezas. Y estaba intacta. Ker se acerca al objeto y dice, «Si estamos hablando del espectro de la estrella terrestre del perro, debe de ser Jin de Ortro, ¿no?» Ker, entonces, tiene una idea y dice, «Si la Sapuris está intacta, tal vez sea posible». La diosa maligna levanta su báculo hacia el cielo, concentrando una cantidad de cosmos, y con un grito, ordena, «Despierta, Ortro, despierta». Bajo la presión de esa orden, la Sapuris se fragmenta en decenas de piezas que vuelan e invocan a su portador, uniéndose a su cuerpo en un destello de cosmos. Al parecer, el espectro estaba dormido, y Ker entonces pregunta, «Ortro, ¿despertaste?» Ella se acerca, y el espectro finalmente abre los ojos. Se asusta al ver el poderoso cosmos de la diosa Ker, y al verla dice, «¿Usted es la señora Ker?» Confundido con la situación del inframundo y del ejército de Hades, el espectro pregunta, «¿Dónde? ¿Dónde demonios has estado hasta ahora?» La diosa entonces responde, «Mi obligación era realizar ciertas medidas antes del inicio de la batalla. Para llevar al ejército de Hades a la victoria, ejecuté todas esas medidas a la perfección. Una vez asegurada la victoria, me fui a dormir.
Arturo se preocupa. Estaba sudando frío. Entonces quieren que Kerr explique. Eso es todo. Cuando desperté y vi lo que había pasado, no pude creer la derrota aplastante que sufrió el ejército de Hades. No solo el señor Hades y el Cento, los 108 espectros bajo su mando, pero también el inframundo y los campos elíseos. Todo indica que fueron aniquilados. Vemos la vasta destrucción ocurriendo en el inframundo. Todo se estaba desintegrando. Todo indica que el proceso natural de resurrección parece imposible en este momento. Kerr observa que, ante una derrota tan sin precedentes, el inframundo tardaría al menos 1000 años en resucitar por completo y recuperarse. Kerr decía, esto no tiene sentido, aunque yo estuviera dormida, porque fui la única que quedó y porque tú pudiste despertar justo ahora, no tiene sentido. Entonces Ortro responde, debe ser la señal de la resurrección del ejército de Hades. Kerr responde que no, que eso no sucederá todavía, que todo seguirá destruido. Mientras reflexiona sobre el estado de ese lugar y su situación, Kerr pensaba, tanto el señor Hades como los demás espectros, el inframundo y los elíseos, no son absolutamente nada, pero, aún así, siento que por alguna razón, el poder de Atenea se está debilitando. Kerr visualiza una imagen de la estatua de Atenea que comienza a agrietarse. Tanto la estatua como su escudo y la estatua de la diosa Nike en la mano de Atenea se agrietan completamente y simplemente explotan. Kerr se sorprende. Aquí está eso. Es una señal, un cambio drástico en las corrientes del destino. La estatua de Atenea, que es el símbolo de su protección sobre la tierra, de repente explotó en 1000 pedazos. Ante la visión espiritual de Kerr, ella reacciona con absoluta conmoción. No puede ser el espectro. Ortro observa a la diosa, pero no entiende lo que pasó. Kerr, entonces, sudando frío, concluye en su mente. No es que el poder de Atena esté debilitando a la propia Atena. La propia existencia de Atena, por casualidad, ha desaparecido por completo. La noticia sacude al espectro, que no logra comprender cómo una divinidad eterna podría simplemente dejar de existir. Él preguntaba, ¿Atena desapareció? Señora Kerr, ¿qué significa eso? Kerr, aún conmocionada, responde, no lo sé. No es posible que Atena haya desaparecido, porque en primer lugar, es una diosa que posee vida eterna. Sin embargo, no hay duda de que algo le pasó a Atena después de esta guerra santa. Así que, esta es una oportunidad inesperada. Debido a la ausencia de Atena, el efecto del poder de la diosa desaparecerá por completo. Eso no solo significa que el inframundo resurgirá en la tierra que hemos anhelado desde la era mitológica. Será la primera vez para el señor Hades. En este momento, Kerr visualiza la tierra siendo dominada por Hades. Junto a ella, sus hermanos Tánatos y Hipnos, Pandora, los 3 jueces y los demás espectros de Hades. Mientras el destino del mundo es sellado por la visión maligna de Kerr, volvemos en este momento a Grecia, donde la calma esconde una tragedia silenciosa. En la aldea de Rodorio, Saori Kido camina solitaria entre las ruinas. Después de salir del santuario, ella está completamente confundida, pero en ese momento, alguien aparece. El hilo del destino, o tal vez una ironía de los dioses, comienza a revelarse. Un joven camina hacia ella, llevando el sombrero que el viento se había llevado. Ese es Seiya, el caballero de Pegaso, quien ahora está sin sus recuerdos. Él llama a la chica como a una simple desconocida. Seiya muestra el sombrero y dice, «Espere, señorita». Dejó esto caer. Seiya y Saori, los antiguos pilares de la esperanza de la tierra, acaban de encontrarse de nuevo bajo el cielo de Grecia, pero no hay reconocimiento en sus miradas, solo el silencio del pasado, que fue cruelmente borrado de sus mentes. El viento soplaba fuerte entre las ruinas ancestrales alrededor del santuario. Ese lugar parecía tranquilo, hasta que el silencio es roto por alguien que llama a Saori, la joven señorita que perdió su sombrero. En medio de la desolación, Seiya, el legendario caballero de Pegaso, caminaba hacia la chica. Él sonríe y le pregunta a Saori, «Este es tu sombrero, ¿verdad?» Ese era un encuentro creado por el destino. Saori, sorprendida, mira hacia atrás. La joven estaba algo confundida. Sus recuerdos se habían perdido. Ella toma el objeto y pregunta, «¿Este sombrero es mío?» Seiya, aún sonriendo, responde, «¿Acaso no lo recuerdas? Salió volando por el viento hace un rato. ¿No es así? ¿De verdad no lo recuerdas?» De repente, al tocar el sombrero, Saori se sorprende. Un destello de imágenes desconectadas atravesó la mente de la chica. Sintió un mareo, como si estuviera frente a fragmentos olvidados de su propia existencia. Recuerdos borrosos que estaban borrados emergieron en su mente. En ella, Saori recuerda momentos emocionantes que vivió al lado de Seiya. Ella estaba sorprendida, y con los ojos muy abiertos decía, Tú eres, lo sé, Seiya». Saori se emociona, y las lágrimas aparecen en sus ojos, y de repente, un brillo intenso envolvió su mente.
Seiya se sorprendió y preguntó, ¿qué? ¿Cómo sabes mi nombre? En ese momento, Saori siente algo una vez más en su mente. La chica tambaleó y cayó de rodillas. Ella se pone la mano en el corazón, aparentemente sintiendo algún tipo de dolor. Seiya se preocupa y pregunta si esa chica estaba bien, pero Saori estaba aún más confundida. Ella intentaba desesperadamente buscar una respuesta en su mente vacía, y Seiya se sorprende mientras ella decía, ¿yo? ¿Quién soy? Seiya se sorprende. Él pregunta qué estaba tratando de decir la chica, y en su mente, Saori decía, no puedo recordar nada, ni sobre mí. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué estoy en este lugar? Saori se levanta y se va de ahí, dejando su sombrero atrás. Seiya no sabía qué hacer, pero de repente, quien se acerca es el joven Shun. Él trae consigo una carreta llena de plantas. Al final, ahora es un simple vendedor de flores. Él le pregunta a Seiya qué pasó. Seiya miró a su amigo y respondió, no es nada, pero esa chica... Shun escucha la historia con atención y entonces se sorprende. ¿Pero qué? ¿Ella perdió la memoria? Seiya dice que eso es lo que parece, y Shun piensa un poco y luego revela algo sorprendente. Entonces, ella está igual que nosotros. Seiya sonríe y dice que sí, es eso mismo, sin dudas, es eso. Shun también sonríe, y Seiya entonces revela, nosotros también nos encontramos en los alrededores de este lugar hace poco tiempo. Además de nuestros nombres, no sabíamos nada más de nuestro pasado. Por otro lado, Seiya mira el reloj del santuario. Al decir esas palabras, luego se rasca la cabeza y dice, me pregunto quiénes somos realmente. Seiya tenía una mirada triste por no recordar su vida antes de estar ahí, y Shun tenía una expresión seria al escuchar eso. Sin embargo, de repente, alguien se acerca, escuchan pasos, y cuando se dan cuenta, ya están rodeados. Personas sucias, delgadas y con ropa hecha trizas se acercan. Seiya pregunta, ¿qué demonios eran esos tipos? Los hombres, que tienen la mirada vacía, intentan sujetar a Seiya. Sin embargo, el antiguo caballero de Pegaso se irrita, y con simples golpes, logra deshacerse de ellos y arrojarlos al suelo. Los hombres intentan levantarse de nuevo, diciendo palabras como comida y dinero, pero de repente caen porque están débiles, lo que parecía una horda de zombies. Aparentemente, son solo personas extremadamente pobres, necesitadas y hambrientas. Seiya observaba, mientras Shun se acerca y dice, deben ser bandidos. Parece que últimamente, la cantidad ha aumentado drásticamente. Es como si el orden público de todo el mundo estuviera empeorando. Si esto sigue así, en el mundo solo habrá gente malvada. Se rumora que la superficie pronto será envuelta por la oscuridad. Me pregunto si esto es porque la diosa que protegía el amor y la justicia en la tierra, desapareció de este mundo. Al escuchar eso, Seiya se pone curioso y pregunta, ¿diosa? ¿A qué te refieres? Shun, sonriendo, responde, bueno, yo tampoco sé los detalles, ya que es solo un rumor. Así que Shun comienza a contarle los detalles de ese rumor a Seiya. Pero mientras tanto, en los confines del inframundo, algo realmente maligno sucedía. Vemos a Jan de Ortros, y él gritaba, ¡levántense! ¡Ey! Les dije que se levanten, esqueletos. Ese lugar en el inframundo, aparentemente es un cementerio de sapuris bañadas por una energía maligna. El espectro que fue despertado por la diosa Ker, pateaba las sapuris mientras gritaba la orden para que los espectros despertaran bajo el mando de la criatura. Las sapuris empezaron a temblar. Las armaduras negras vacías comenzaron a moverse solas. El magnetismo sombrío unió las piezas de metal, y los espectros se levantaron del suelo, empuñando guadañas colosales. Esos son los espectros esqueleto, la base del ejército de Hades, siendo ellos los soldados más débiles en la jerarquía del inframundo. Los soldados resucitados estaban sorprendidos, sin entender cómo volvieron a la vida. Los recién despertados miraban confundidos y preguntaban, ¿pero qué es esto, señor Jan de Ortros? Jan de Ortros, el temible espectro que ahora sería el comandante de esas fuerzas oscuras, sonrió y explicó a todos. Es como me lo imaginaba. Parece que el sello de Atena está siendo ineficiente, incluso con los soldados esqueleto de menor rango. Ustedes también son criaturas afortunadas. Los espectros esqueletos seguían curiosos por saber qué había pasado. Y Jin revela, no solo han despertado, como un regalo especial, también se les concederá la vida eterna. Los espectros se sorprenden de verdad con esa revelación, la vida eterna. Y Jan entonces responde, bueno, si la quieren, tendrán que matar a una chica llamada Saori, que está en el pueblo de Rodorio. Parece que esa joven es la encarnación de Atena. Los espectros se ponen nerviosos. Deben quitarle la vida a la encarnación de Atena. Jan entonces ordena. Por ahora, parece que ella perdió la memoria. Sin embargo,
No debemos permitir que vuelva a despertar. Maten a la diosa Atena antes de que despierte con la resurrección del ejército de Hades. ¿Si entendieron? Entonces vayan. Mientras tanto, en el pacífico pueblo de Rodorio, Seiya regresa a casa. Mientras la noche cae en ese lugar, Seiya entra en su casa y dice: «Ya llegué, hermana Seika. Acabo de llegar». De repente, alguien sale de detrás de las cortinas. Esa es la hermana de Seiya, que finalmente está junto a su hermano, viviendo pacíficamente dentro de la casa. Seika lo recibe con una sonrisa cálida y dice: «Bienvenido, Seiya. Gracias por tu arduo trabajo. La comida ya está lista, así que lávate las manos». Seiya dice que sí y obedece rápidamente. Y durante la comida, Seiya agradece: «Está delicioso. Como esperaba, el guisado de mi hermana Seika es muy bueno». Sin embargo, comenta sobre algo curioso que le pasó durante el día. «Ahora que lo recuerdo, hoy conocí a una chica extraña». Seika se sorprende al escuchar eso, pero Seiya continúa: «Parecía una señorita de algún lugar, pero al parecer perdió sus recuerdos. Pero sin embargo, ella sabía mi nombre», dijo Seiya. El ambiente cambia rápidamente. Seika deja caer la cuchara al suelo. Seiya nota que su hermana está rara y le pregunta qué pasó. Pero Seika responde: «No te preocupes, por favor. Come rápido antes de que se enfríe». Seiya entonces dice que todo está bien, pero con una expresión que refleja su preocupación. Seika pensaba: «Ella apareció justo ahora, cuando por fin logramos encontrarnos. Por favor, que no destruyan esta vida pacífica ahora. No vuelvan a arrastrar a Seiya al campo de batalla». En ese momento, vemos que Seiya llevó a su casa el sombrero de Saori. Y, mientras tanto, la constelación de Pegaso comienza a brillar en el cielo nocturno de Grecia. En las sombras de ese lugar, los espectros de Hades continúan su cacería. Desesperados, uno de ellos pregunta: «¿La encontraron?». El otro responde que no la vimos. «La chica debe estar cerca. Solo encuéntrenla y quítenle la vida antes de que despierte como Atena». Los espectros celebran y continúan su búsqueda. Y, en las ruinas cercanas de Dali, Saori observa el cielo nocturno, sintiendo una conexión inquebrantable con el destino. Mirando las estrellas, ella decía: «Qué hermoso. Esta noche, las constelaciones brillan de una manera excepcional. Esa es, sin duda, la constelación de Pegaso. Esa es la constelación en la que más confío». El destino los convoca nuevamente y la batalla está a punto de comenzar de nuevo. Cuando amanece en el tranquilo pueblo de Rodorio, en Grecia, vemos a dos personas que caminan por esas antiguas calles de piedra. Ellos eran Seiya y Shun, sin tener idea del grandioso destino que llevarían sobre sus hombros, y vivían tranquilamente. Shun camina jalando una carreta de madera cargada con plantas. Al ver a su amigo viniendo en dirección opuesta, Seiya saluda a Shun, quien le desea buenos días a su amigo. Así comienza un día normal para Seiya y los demás, que hasta el momento siguen sin recuperar la memoria. Shun entonces pregunta si Seiya iba a trabajar, y el chico responde que sí. «Así es. Voy a ayudar en la reparación del templo en los alrededores de la aldea. Aunque sea poco, quiero ganar mi propio dinero para darle una vida más fácil y cómoda a mi hermana». Shun tenía curiosidad y pregunta: «Ahora que lo mencionas, Seiya, últimamente has estado viviendo con tu hermana mayor, ¿verdad?». El chico entonces responde que sí. «Cuando me di cuenta, ya estaba viviendo en esa tienda, sin recordar nada más de lo que pasó en mi vida antes de eso. Pero incluso si le pregunto a ella, mi hermana no me dice nada». Shun se sorprende al saber esto, pero de repente, los dos se ponen en alerta. Al oír el grito, era la voz de una mujer que decía: «¡Paren ya con eso!». Shun reconoce rápidamente esa voz. Él decía: «Esa voz es la señorita de ayer». Seiya asiente y dice que sí, que definitivamente es ella. Los dos entonces empiezan a correr en dirección a esos gritos, y Seiya, preocupado, decía: «¿Será que la acorralaron unos bandidos?». Shun, preocupado, dice que eso sería terrible. «Vamos rápido». Seiya y Shun, entonces, llegan corriendo al lugar y se detienen rápidamente. Al ver esa escena, Saori estaba rodeada por varios hombres decadentes. Eran ladrones muy parecidos a los que atacaron a Seiya anteriormente. Pero todos estaban muy extraños. Además de estar sucios, estaban emitiendo sonidos raros. Seiya, sin embargo, observa algo y el aire se vuelve pesado, sintiendo la presión del ambiente. Sorprendido, él decía: «¿Qué es esta energía absurda que está emanando del cuerpo de esta señorita?». En ese momento, la silueta de la joven queda completamente envuelta por un aura de luz deslumbrante. Sin levantar los puños y sin mostrar ningún signo de esfuerzo, el aura divina de la chica se expande como una onda de choque invisible. Esa luz atraviesa a los bandidos. Seiya y Shun observan, sin entender lo que estaba pasando. Los ladrones, que antes parecían estar bajo la influencia de algo maligno, simplemente cambian de dirección y se van de ahí. Shun,
sorprendido al presenciar eso, dice: «Los bandidos están retrocediendo. Es como si hubieran sido completamente abatidos por la grandeza y pureza de la señorita». Seiya se queda confundido y pregunta: ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Y Shun también intentaba encontrar alguna respuesta. ¿En verdad? ¿Quién es esa señorita? Pero, antes de que los dos puedan acercarse, surge una nueva y terrible amenaza. Siluetas sombrías e imponentes aparecen en la cima de las columnas de ese lugar por haber utilizado su cosmo. Aunque haya sido por un instante, eso ya fue suficiente para que Athena fuera rastreada por los espectros esqueleto. Seiya y Shun, en ese momento, se dan cuenta de que están rodeados por esos hombres con armaduras negras, así que se ponen en estado de alerta debido al inminente enfrentamiento. Los espectros esqueleto, cuyas armaduras están brillando en un tono oscuro y maligno, observan a los dos chicos que estaban con Athena. Seiya, sin entender nada, pregunta: ¿pero quién diablos son esos tipos? Y Shun, al analizar a los nuevos adversarios, se da cuenta de que el peligro ahora es infinitamente mayor, y decía: ellos definitivamente no parecen delincuentes comunes. De alguna manera, la energía que emanan es aterradora y espeluznante. Ignorando completamente la presencia de los dos chicos, los espectros enfocan sus miradas en la chica del vestido. Varios de ellos saltan directamente hacia Saori y rápidamente la rodean. Ellos decían: «Señorita, ¿qué le parece venir con nosotros?». Sin resistirse, sin embargo, la joven no retrocede ni un solo milímetro. Su mirada era firme y valiente. Dos espectros se acerca, extiende su mano para capturar a Saori y decía: «Si ella se niega a venir con nosotros, entonces la mataremos aquí mismo». Sin embargo, antes de que pudiera tocarla, alguien sostiene el brazo del espectro. Ese es ella, quien sin dudarlo, interviene en esa situación. Él decía: «¿No ves que, si tocas a la señorita con esa mano sucia, vas a ensuciar su ropa?». El soldado, sorprendido por la audacia, mira a Seiya y dice: «Lárgate de aquí, mocoso». Sin embargo, Seiya sonríe y responde rápidamente: «Eso es lo que yo te digo». El espectro maligno lanzó un golpe violento a Seiya, pero él lo esquivó con una agilidad sobrehumana y sorprendente. Seiya se esquivó en el último instante. Por puro instinto, salta girando hacia atrás y toma distancia del adversario. Seiya se esquivó sin esfuerzo, y eso lo sorprendió. El chico se preguntaba si siempre había sido así de rápido. ¿Qué significa esto? Entonces, los espectros se unen y dicen: «Estás estorbando. Vamos a empezar poniendo a estos mocosos en su lugar». Antes de que pudiera defenderse, Seiya es capturado por los espectros. El chico intenta soltarse, pero no tiene suficiente fuerza. Uno de los espectros le sostiene la cabeza y dice: «Cálmate, mocoso. Todo terminará en un instante». Shun, en ese momento, avanza diciendo a los espectros que paren con eso, pero de repente, él también es capturado. Los espectros decían: «Alto ahí, ya que estamos aquí, haremos lo mismo contigo». Esqueleto empieza a estrangular a Seiya, diciendo: «Ahora vas a morir». Seiya no puede salir de esa situación. Empieza a perder el sentido y todo se vuelve blanco en su mente. Sin embargo, de repente, algo despierta dentro de él y una luz intensa sale del cuerpo de Seiya. Los espectros sueltan al chico rápidamente y, asustados, decían: «¿Qué le pasa a este tipo? Su cuerpo arde. Es como si fuera fuego». El poderoso Cosmo era expulsado del cuerpo de Seiya, y los espectros que lo tocaron sienten que sus manos se están quemando. Seiya entonces grita, y al extender sus manos, dispara toda esa energía contra los enemigos. Los espectros son alcanzados y lanzados lejos debido al impacto de este Cosmo. Todos los espectros que sujetaban a Seiya caen al suelo inconscientes, y el chico observa a los enemigos caídos. Mientras Saori estaba sorprendida al ver eso, parece preocupada. Shun, también sorprendido, pregunta cómo hizo eso Seiya. Sin embargo, Pegaso, que perdió sus recuerdos, no sabía responder. Mira sus puños y dice: «¿Pero qué demonios es esto? ¿Qué es este poder que brota de repente del interior de mi cuerpo?». Y mientras el joven intentaba procesar el milagro que ocurrió, Saori estaba paralizada y decía: «No puedes hacer eso, Seiya». La mente de Athena aún seguía confundida, y los espectros restantes se preparan para el combate. Ellos sostienen sus hoces y dicen: «Ese tipo, simple humano de carne y hueso, planea oponerse a nosotros. Muere, mocoso». Dos espectros atacan a Seiya con su hoz, pero el chico ya no era el mismo de hace unos segundos. Antes de que el arma enemiga lo alcanzara, Seiya se movió como un rayo de luz. Él esquiva el ataque y da un poderoso golpe en el estómago del espectro. Seiya se mueve rápidamente y golpea a los enemigos sin que ellos siquiera tengan tiempo de reaccionar. En solo un instante, ese chico sin recuerdos derrotó a todos los enemigos que lo rodeaban. Sin embargo, Seiya, después de hacer todo eso por puro instinto, se detiene por un instante, y las dudas continúan. Empiezan a inundar su mente. ¿En serio?
¿Qué demonios es esto? Algo está emanando de mi interior. O mejor dicho, desde el fondo de mi corazón. ¿Qué es este misterioso poder que se eleva infinitamente? De repente, una respuesta llega a la mente de Seiya. Una verdad absoluta resonó en su cerebro. Una voz misteriosa que dijo: «Ese es el cosmo». Seiya se sorprendió por este acontecimiento. Cierra sus puños y dice: «¿Cosmo? ¿Qué es eso de cosmo?». Seiya estaba buscando el origen de esa revelación, pero el lugar permanecía en silencio. Seiya preguntaba: «¿Pero de quién fue la voz que acabo de escuchar?». No. Más que escuchar una voz, es como si alguien hubiera susurrado eso directamente en mi corazón. Fue entonces que, en ese momento, nos dimos cuenta de que las paredes de esas ruinas detrás de Seiya reflejaban algo familiar. Las viejas paredes de piedra de las ruinas parecían cobrar vida. Las inscripciones antiguas del testamento de Aioros, que deberían estar en la casa de Sagitario, mágicamente son transportadas a ese lugar. Y la voz gloriosa, que ahora sabemos que es la voz de Aioros, sigue diciéndole a Seiya: «Seiya, recuerda, debes recordar esto. Eres el guerrero que protege a la diosa. Santo caballero de Atena, Seiya de Pegaso». En el ápice de ese llamado divino, la mente de Seiya fue inundada por una visión gloriosa. La imagen de él mismo vistiendo la armadura de Pegaso. El silencio que reinaba sobre las ruinas milenarias de piedra fue abruptamente quebrado. En el suelo, vemos a los guerreros del inframundo caídos. Fueron completamente derrotados por Seiya, quien acaba de despertar su cosmos nuevamente. Seiya empezó a recordar quién es. De verdad, el espíritu de Aioros había hablado con el caballero a través del cosmos. El joven intentaba procesar lo que estaba pasando. Miraba sus manos y se preguntaba: ¿caballero? Yo lucho por la diosa Atena. Soy Seiya de Pegaso. La joven Saori, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de desesperación y angustia que se reflejó en su rostro. Asustada, ella decía: «No, no puedes despertar. Si despiertas, terminarás regresando al campo de batalla. No permitiré que eso vuelva a suceder». Seiya. De repente, una violenta ola de energía comenzó a emanar del cuerpo de Seiya. Pequeños puntos de luz pura y brillante comenzaron a aparecer en su cuerpo. El calor era abrumador, proveniente de esos puntos estelares. Seiya, sorprendido, decía: «Me está quemando. Es como si llamas salieran directamente de dentro de mi cuerpo». Shun estaba fascinado y asustado por el fenómeno que ocurría. Él decía: «¿Qué es esa luz que emana del cuerpo de Seiya? ¿Eso parece?». Antes de que pudiera terminar la frase, el cosmos de Aioros, que emanaba del testamento sagrado, que fue transportado mágicamente a ese lugar, hablaba: «Pegaso, este es el brillo de las 3 estrellas de esta constelación. La constelación de Pegaso brilla en el cielo, y rápidamente, las estrellas que aparecen en el cuerpo de Seiya comienzan a brillar de forma aún más intensa». Aioros entonces decía: «Esta es la prueba de que eres el caballero de Pegaso». La energía gradualmente comenzó a disminuir, trayendo a Seiya de vuelta al suelo. Aún así, el chico no recordaba nada e intentaba entender esa información. «El cosmos, caballero de Pegaso. No estoy entendiendo nada». La joven Saori, entonces, se acerca y con valentía e imponencia, dice: «Es mejor que no entiendas nada». Seiya la mira, sin comprender. Pregunta: «Señorita, ¿pero por qué Saori está así ahora? ¿Actuando como una verdadera diosa? Alguien la quería por los humanos», decía. «¿Deben volver a sus casas y seguir viviendo esas vidas pacíficas que tienen? No piensen más en esto. ¿Me están entendiendo? En fin, siento que es peligroso seguir aquí. Nuestros caminos se separan». Ahora, mientras Saori se despedía, vemos que el espectro Jan de Ortros estaba sobre las ruinas. Él prepara una flecha para disparar contra la diosa, pero Seiya presiente el peligro y salta hacia Saori. Él le grita que tenga cuidado, y de repente, la flecha que fue disparada golpea el suelo. Seiya decía: «Entonces, todavía queda un enemigo allá arriba». Jan de Ortros, que ahora se revela como arquero del inframundo, rechina los dientes. Irritado por haber fallado el objetivo, inmediatamente sacó otra flecha y la colocó en el arco. Con furia, él decía: «Maldito, quítate del camino», con un tono áspero. El proyectil sombrío fue liberado. Esta vez, la trayectoria era perfecta y casi indefendible. Seiya continuó protegiendo a Atena, pero esta vez, la flecha negra del espectro rozó su pierna. Saori grita preocupada por Seiya y Jin de Ortros. Luego baja de las ruinas y frente a Saori, y Seiya le decía: «Chica, debes morir». Seiya, aunque herido, extendió los brazos frente a Saori. Él la protegerá a cualquier costo. Jan entonces apunta su flecha de nuevo y dice: «Quítate del camino, chico, si no vas a morir». Primero, Seiya no retrocedió ni un milímetro. Miró directamente a los ojos del enemigo y dijo: «No me voy a quitar». Jan entonces pregunta: «Todo esto es ganas de morir, ¿verdad?». Y Seiya entonces responde:
No quiero morir, pero tengo que protegerla. Siento que debo proteger a esta chica. No importa lo que pase. Saori se sorprende con las palabras de Seiya. Y el espectro entonces perdió la paciencia, y con un rugido de furia, disparó la flecha fatal. A quemarropa. Entonces muere. La flecha negra voló como un rayo directo al corazón de Seiya. El impacto parecía inevitable, pero de repente, la flecha quedó paralizada en pleno aire. Shun se sorprende al ver eso, y Jin tampoco entiende lo que pasó. La flecha negra entonces cae al suelo, y Seiya preguntaba. La flecha se detuvo en el aire, y en ese momento, Jin prepara otra flecha para atacar a Pegaso. Él decía, esto es imposible. Pero antes de que pudiera disparar de nuevo, los pasos firmes y tranquilos de Saori resonaron. En ese lugar, ella decía, ya basta, no permitiré que sigas atacando. Jin empieza a temblar. Se pregunta, ¿ese fue el poder de esa chica? La joven enfrentó al sirviente de Hades y dijo, tu objetivo soy yo, ¿verdad? Entonces, ataca solo a mí. Detrás de ella, Seiya y Shun miraban sorprendidos. Ellos no entienden por qué la señorita estaba haciendo eso. Jin de Ortros sentía el arco en sus manos, demasiado pesado. Él reconoció esa firma de energía pura y abrumadora. Esa imponencia. Sin duda, esa chica es la diosa Atenea. Eso ya es un hecho. Hace un momento, parece que está a punto de despertar completamente. Pronto, tendrá su poder completo antes de que eso suceda. Mientras ella todavía es humana, debo eliminarla aquí y ahora. La presión espiritual ejercida por la presencia de Atenea fue devastadora. El arquero del inframundo, que antes rebosaba arrogancia, pierde el sentido. En cuestión de segundos, el poder divino que emanaba de la joven Atenea derrotó completamente al enemigo, sin siquiera tocarlo. Mientras tanto, somos llevados al templo de la luna, en el Olimpo. La diosa Artemisa se había reunido con su sierva, Calisto. Ella estaba sorprendida y decía, ¿pero qué dijiste? El ejército de Hades estaba diciendo que habían sido resucitados. Calisto, arrodillada ante su diosa protectora, le pasaba la información de todo lo que ocurría en la tierra. Ella decía, no por completo, pero ya muestran indicios de eso. Parece que la diosa maligna Ker está actuando en las sombras. Artemisa entonces comprende la cuestión. ¿Ker? ¿Será que Ker quiere tomar el control de la tierra? Calisto entonces informa a su diosa. No lo sé, pero estoy seguro de que la señora Atenea es su principal objetivo. Artemisa se pone extremadamente seria en ese momento y pregunta, ¿y cuál es la situación de Atenea? Calisto entonces explica. Atenea sigue en su estado humano, pero últimamente parece estar experimentando despertares incompletos de forma recurrente. Temo que si esto sigue así, tarde o temprano, ella terminará despertando completamente como una diosa. Artemisa sintió un nudo en el corazón. Se preocupa y dice, mi hermana Calisto, necesito que protejas a Atenea desde las sombras. La comandante de los satélites se sorprendió. ¿Quiere que su ejército proteja a la señora Atenea? Artemisa responde con una determinación implacable. Ker está metiéndose con mi hermana y no podemos permitir que Atenea despierte por completo. Si eso sucede, el valioso plan que nuestro hermano Apolo puso en práctica habrá sido en vano. No debemos permitir que las semillas de la guerra se esparzan nuevamente por la tierra. Si el emperador de los cielos descubre todo esto, la tierra será aniquilada en un instante. De vuelta al mundo de los mortales. El imponente reloj de piedra del santuario podía verse desde esas ruinas donde Seiya y Shun estaban. Los dos caballeros estaban caídos e inconscientes. Shun despierta y se pregunta cuándo fue que eso pasó. Seiya también se levanta y quería saber cómo fue que se desmayaron. Sorprendidos al levantarse, se preguntan, ¿a dónde fue ese arquero? La señorita también desapareció, decía Seiya. Hasta donde recuerdo, el enemigo cayó antes de hacerle algo a la señorita. Y también la forma en que ella detuvo esa flecha. ¿Qué tipo de poder misterioso es ese que ella posee? Shun está de acuerdo con Seiya. Sí, de verdad, tengo muchas ganas de saber quién es realmente esa chica. Seiya y Shun están de pie frente a esas ruinas a donde fue transportado el testamento de Ayoros. Sin embargo, lo más fascinante de todo esto es que justo detrás de ellos está el santuario y las 12 casas zodiacales, siendo ese el lugar que guarda las respuestas que ellos necesitan. El viento sopla suavemente sobre la tranquila villa de Rodorio, un pequeño pueblo griego situado cerca del santuario. Las aves cruzan el cielo despejado. Ajeno a las grandes batallas del pasado, los habitantes siguen con sus vidas, y caminando por una de las calles, vemos a Seiya y Shun que regresaban a casa. Shun, preocupado, pregunta, «Seiya, ¿tu pierna está mejor?» Seiya responde que sí. En ese momento, notamos que una venda está amarrada en la pierna de Seiya.
siendo ese un vendaje improvisado para cerrar la herida hecha por la flecha disparada por el espectro Jin. Ellos siguen avanzando por las calles estrechas, y Seiya rompe el silencio diciendo: «Por cierto, tengo un favor que pedirte, Shun. ¿Podrías no contarle a mi hermana lo que pasó?» Shun se sorprende, pero Seiya continúa: «Ayer, cuando hablé sobre haber visto a esa chica, mi hermana se puso rara y de mal humor. No quiero preocuparla». Shun entonces responde: «Está bien, te entiendo, Seiya». Ellos siguen caminando, y poco después, llegan a la casa de Seiya. Inmediatamente, Seika nota la herida en la pierna del chico, y preocupada pregunta: «Seiya, ¿qué pasó? ¿Cómo te lastimaste la pierna? ¿Te duele mucho?». Y sin pensarlo dos veces, Seiya inventa una pequeña mentira: «No te preocupes, Seika solo sufrió un rasguño mientras trabajaba». Aún desconfiada, pero agradecida de ver que su hermano estaba bien, Seika decía: «De cualquier forma, creo que es mejor que cuidemos esa herida de la manera correcta. Ve adentro». Seiya obedece rápidamente y entra en la casa. Seika entonces desvía la mirada hacia el joven de cabello verde y dice: «Muchas gracias por acompañarlo hasta aquí». Shun sonriendo responde: «No fue nada, yo venía volando». Rápidamente el joven se despide y sigue su camino. Sin embargo, Seika todavía quería hacer una pregunta más. Ella llama a Shun de nuevo y dice: «Shun, la herida de Seiya, ¿es cierto que se la hizo en el trabajo?». Shun se sorprende con esa pregunta y se queda sin reacción. Seika entonces insiste y continúa: «Él no se habría lastimado haciendo otra cosa». Una gota de sudor frío corre por el rostro de Shun. Él duda, completamente acorralado por la astucia de Seika. Sus ojos vacilan y las palabras empiezan a fallar. Y tartamudeando él responde: No fue eso. Necesito seguir vendiendo las flores. Lo siento, tengo que irme». Shun se va rápidamente, pero Seika permanece estática en la calle, observando a Shun a lo lejos. Ella sabía que algo inesperado le había pasado a su hermano. Lejos de ahí, somos llevados hasta el Monte Olimpo, más precisamente al Templo de la Luna. La atmósfera cambia drásticamente en la cima de una gran estructura sagrada. Una guerrera de alto rango entre las satélites de Artemisa se sorprende ante un anuncio increíble. Ella decía: «¿Cómo? ¿La señora Atena?». La imponente figura de la comandante Calisto, sosteniendo su báculo sagrado, camina tranquilamente hacia las Comone, que estaba de rodillas. Calisto entonces decía exactamente las Comone: «Es una orden de la señora Artemisa. Tenemos que proteger a Atena. Ella siempre está preocupada por su hermana menor. No quiero que la señora Artemisa se ponga triste». Pero sin embargo, las Comone percibe la vacilación de Calisto cuando ella habla. Calisto entonces concluye: «Si la existencia de la señora Atena sigue haciendo sufrir a la señora Atena, entonces, ¿entiendes lo que quiero decir? ¿Las Comone?». Calisto quiere que las Comone entienda sus segundas intenciones antes de pronunciar tales palabras en el Templo de la Luna. Las Comone está sorprendido, entonces pregunta: «Señora Calisto, ¿no me diga que mataremos a la señora Atena?». La revelación final resuena como un trueno silencioso ante la inmensidad del templo lunar. En ese instante, volvemos a los alrededores del santuario. En Grecia, ese es el mismo lugar donde Saori y Seiya se encontraron por primera vez. Después de perder la memoria, siendo también el lugar donde ocurrió el enfrentamiento contra los espectros. Ahora, quien estaba pasando por ese lugar no es otro que Shun, el antiguo caballero de Andrómeda, y su hermano Ikki, el antiguo caballero de Fénix. Aparentemente, ambos se están encontrando por primera vez después de perder la memoria. Ikki camina de manera misteriosa, y las sombras están cubriendo sus ojos. Shun, por otro lado, tiene una mirada serena, y como siempre, llevaba consigo el carro de plantas y flores. Ambos no se reconocen, y pasan uno junto al otro como si fueran desconocidos. En ese momento, el viento sopla, haciendo que pétalos de flores floten entre ellos mientras se alejan. Y Shun siente algo. Después de cruzarse con ese extraño solitario, Shun duda por un breve segundo, y de repente, el imponente viajero solitario se detiene y rompe el silencio en esas ruinas diciendo: «¿Florista?». Shun, educadamente, vuelve su atención hacia ese desconocido. Ikki, entonces, hace una pregunta: ¿esas flores fueron recogidas en los elíseos que están cerca de aquí? Shun responde tranquilamente que sí, es eso mismo. Curioso con la respuesta, el misterioso viajero sigue cuestionando al joven de cabello verde. ¿Es verdad que las flores recogidas en los elíseos no se marchitan durante un año? Shun revela que sí, eso es verdad. Dicen que existe un paraíso en el mundo de los muertos, que también es llamado Elíseos. Las flores que crecen en ese lugar florecen rebosando vida eterna. Tal vez los elíseos de la tierra hayan heredado un poco de esa esencia. Ikki encuentra eso curioso y dice: «Flores con vida eterna es Shun». Luego pregunta: «¿Te gustan las flores?». Ikki le responde de forma directa: «No es que me gusten,
Pero una vez, una flor solitaria llamó mi atención. Estaba floreciendo en un lugar que parecía el infierno. Un recuerdo del pasado surge como una ilusión en la mente del caballero de Fénix. Esa es la imagen de una única y frágil flor, brotando sola en medio de un escenario caótico, oscuro y hostil. Una clara referencia a su pasado con Esmeralda. En la terrible isla de la Reina de la Muerte, Ikki observa las estrellas en el cielo, y al mirar el horizonte, revela que aunque es un recuerdo distante, en realidad, ni siquiera sé si eso fue real. En fin, olvídalo y déjalo así. Solo estoy diciendo tonterías a un extraño. Sin darle oportunidad a Shun de continuar esa conversación, el implacable Fénix vuelve a caminar, dejando al vendedor de flores atrás. Shun permanece estático en medio de las ruinas de piedra, observando cómo ese hombre desaparece lentamente en la oscuridad. Sin embargo, algo cambió en Shun. El brillo de sus ojos parece haberse vuelto diferente. Nos llevan hasta los Elíseos, que son los campos de flores cerca del santuario de Atena, siendo este el lugar que Shun y Ikki mencionaron. Saori llega a ese lugar donde las ruinas están cubiertas de flores. A su lado está el espectro Jan, de Orthros, que después de ser derrotado por el Cosmo de Atena, guió a la diosa hasta ese lugar. Y Atena pregunta, ¿es aquí el lugar donde tu maestro te espera? Jan de Orthros, que no pudo cumplir su misión y que fue obligado por Atena a guiarla hasta su maestra, empieza a temblar y responde, sí, es aquí. Saori pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué estás temblando así? Yande empieza a sudar frío, y temblando de miedo, responde a la diosa. Recibí la orden de asesinarte, pero terminé trayéndote aquí sin ni siquiera un rasguño. Yo, y de repente, Saori presiente algo. Se sorprende, y ante sus ojos, el espectro comienza a colapsar, pulverizado de adentro hacia afuera, y tanto sus armaduras como su cuerpo se convierten en polvo. Atena estaba sorprendida, y en ese momento, alguien se acerca diciendo, el espectro de la estrella terrestre del perro. Resultó ser bastante inútil. Saori se voltea abruptamente y observa al enemigo que aparece en lo alto de esas ruinas. Esa es la diosa de la que Kerr hablaba. Pero traer a Atena hasta aquí no estuvo nada mal. Los pétalos de las flores empiezan a moverse con el viento, mientras la joven diosa pregunta, ¿y tú quién eres? Con los ojos brillando y emanando un cosmos maligno, Kerr revela la verdad a Atena. Soy la hermana menor de los dioses gemelos Hipnos, el dios del sueño, y Tánatos, el dios de la muerte. Me llamo Kerr, la diosa que rige el destino, la diosa maligna. Además de estar vistiendo sus ropajes, también lleva consigo su bastón. Atena observa y comenta calmadamente, Kerr, nunca he oído hablar de ti. La diosa del mal entonces se acerca a Atena y responde, supongo que no, pero he estado jugando contigo incluso antes de que renacieras en esta era. Saori no muestra ninguna reacción, pero demuestra cierta curiosidad diciendo, ¿estabas jugando conmigo? El rostro de Kerr, tomado por una expresión de pura malicia, finalmente revela, he estado intentando matarte desde que eras un bebé. Incluso, usé a Saga y Canon. Saori se sorprende al escuchar eso y quiere, aprovechando esta oportunidad, lanzarse al ataque diciendo, pero ahora yo misma lo haré, prepárate para morir. Atena. Una lluvia de pétalos suaves cae sobre ese lugar donde dos diosas se están enfrentando. Esas son Atena y Kerr. La diosa maligna, que está vestida con sus armaduras, apunta su arma hacia Saori. Ese bastón estaba cubierto por el cosmos maligno de Kerr. Sin embargo, Saori permanece inmóvil. Ella encara a Kerr con su mirada imponente, y la diosa maligna respira hondo. Y para su ataque, Kerr cierra los ojos. Ella comienza a caminar y pasa junto a Saori, diciendo, es difícil creer que esta sea la misma diosa Atena que derrotó a Poseidón y Hades. Ahora, no eres más que una simple niña. Matarte será tan fácil como quitarle un dulce a un bebé. A pesar de sus palabras de confianza, Kerr observa el ambiente alrededor de Atena, que emana una presión silenciosa y abrumadora. En sus pensamientos, la diosa maligna del destino decía, pero esa nobleza, esa aura que no deja que nadie la subestime. Como era de esperarse, ella no ha perdido su majestuosidad de diosa. Kerr mira hacia atrás y dice, si ella despierta definitivamente como una diosa, va a ser un gran problema. No puedo perder esta oportunidad. Debo matarla aquí y ahora. Kerr ataca de nuevo. Levanta su bastón y ataca a Saori por la espalda. La diosa Atenea cierra los ojos, y de repente, una flecha con forma de serpiente tallada es lanzada en dirección a Kerr. La diosa rápidamente se defiende y rompe esa flecha con un golpe, y pregunta furiosa, ¿quién osa? En ese momento, la diosa del mal nota que alguien se acerca y pregunta, ¿pero quién eres tú? Rápidamente, somos llevados a una humilde casa en la aldea de Rodorio. Shun llegó a ese lugar con su carreta y avisa, Señor, ya estoy de regreso.
Ahí vemos a un viejito que cuidaba su huerto. Él le agradece al chico Shun. Muchas gracias por vender las flores hoy también. Shun entonces dice que no fue nada, y después pregunta, ¿pero usted ya está mejor? El anciano se seca el sudor de la cara y con una sonrisa responde, hoy me siento muy bien. Shun se alegra y dice, ¡qué bueno! Me da mucho gusto escuchar eso. Más tarde, Shun prepara un tipo de té para ese señor, quien decía, Shun, las hierbas medicinales que recogiste allá en los Campos Elíseos me ayudan mucho. El antiguo caballero de Andrómeda se alegra al escuchar eso. ¡Qué bueno que están funcionando!, revela entonces el señor. Las flores y plantas recogidas ahí pueden usarse para hacer tinta, y también son muy bellas, pero lo más impresionante es que tienen grandes propiedades curativas. Hoy, el joven caballero de bronce se muestra confundido y pregunta, pero señor, entonces, ¿por qué la gente del pueblo no las recoge? Hay tantas flores que, si las personas las recogieran, no tendrían que comprármelas. El anciano entonces explica mientras toma el té que no podemos recogerlas. Shun se asusta mucho al escuchar eso. Y el anciano cuenta una historia de hace más de 200 años. La gente cuenta que ese jardín de flores estaba en otro lugar, en las afueras de una aldea llamada Florencia. Para llegar allí, saliendo de aquí de Rodorio, era necesario cruzar varias montañas. En aquella época, había un joven que estudiaba pintura y siempre iba hasta allá en busca de tinta. Pero un día, desapareció por completo. Después, las flores de los Campos Elíseos se marchitaron y todo el lugar quedó sin vida. Pero una joven logró tomar la última flor, aún viva, del jardín. Según las leyendas, esa flor salió de las manos de esa chica y voló con el viento hasta llegar a Rodorio. En ese momento, vemos que la chica a la que el anciano se refería no era otra que Sasha, la encarnación de Atenea del siglo XVIII, y el joven pintor era Alon, antiguo huésped de Hades. Sasha extiende su mano y con su cosmos envía la última flor cerca del santuario. En Grecia, el viejo anciano continúa la historia, y, con el paso de esos 200 años, esa única flor que llegó a esta aldea floreció y se transformó en estos nuevos Campos Elíseos. Desde entonces, siempre se habla sobre los beneficios que tienen estas flores. Por eso, los habitantes de aquí se animaron y empezaron a cosechar las plantas de este jardín. Pero todos los que hicieron eso terminaron enfermándose y muriendo. Los aldeanos entendieron que eso fue un castigo divino, así que nunca más nadie se atrevió a cosechar las flores de este jardín. Esa es la leyenda de los Campos Elíseos de Grecia, que se transmite por toda Rodorio. De hecho, hace unas semanas tuve mucha suerte al verte, Shun, estabas de pie y asustado en medio del campo de flores de los Elíseos. El anciano recuerda haber encontrado a Shun en medio de esas flores sagradas que tienen el poder de matar a cualquiera que las toque. Shun, que no tenía recuerdos, solo observaba el horizonte tranquilamente, pero el anciano se acercó gritando, preocupado. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo ahí? Sal de ahí ahora mismo». Shun mira al viejito junto a la carreta y no entiende lo que él quería decir. El anciano entonces gritaba, «Es muy peligroso, puedes morir». Y al escuchar eso, el chico pregunta tranquilamente, «Pero señor, ¿cómo así?». En ese momento, volvemos al presente, Shun y el viejito siguen conversando tranquilamente en la mesa. El antiguo caballero de bronce decía, «Ese día, cuando me di cuenta, ya estaba parado de pie. En ese lugar, había perdido todos mis recuerdos y solo sabía mi nombre. Le agradezco mucho por dejarme quedarme aquí con usted desde entonces». Al escuchar esas palabras, el anciano sonríe y responde que en realidad es él quien debería agradecerte a ti. Has estado vendiendo las flores en mi lugar, ya que estoy enfermo, y los vecinos también se han puesto muy contentos con tu presencia. Gracias a ti, ellos pueden comprar, y a un precio bajo, las flores de los Campos Elíseos. Y sin tener miedo a la maldición. Pero confieso que me parece extraño que puedas recoger flores en el jardín y no te pase nada por eso. Shun, tú no eres un chico normal, ¿verdad? Shun muestra poca sorpresa al escuchar eso. Y el anciano dice lo que realmente piensa. No deberías estar en un lugar como este. No deberías estar vendiendo flores. Creo que eres alguien que nació con una misión muy grande. Después de eso, Shun camina solo por los alrededores de los Elíseos, observando las montañas y el cielo nublado. Las palabras del anciano resuenan en su mente. Y Shun decía, ¿alguien que nació con una gran misión? ¿Quién soy yo realmente? Shun cierra los ojos, pero de repente siente algo diferente. Allí, Shun abre los ojos y se sorprende. Jadeando, pone la mano en el pecho y decía, siento algo que viene de estos Campos Elíseos. ¿Será ese el cosmos del que Seiya estaba hablando? No parece ser algo aún más intenso. ¿Será que esto sería el cosmos de un dios? Volviendo al enfrentamiento de Ker contra Atena, vemos a la persona que atacó a la diosa del mal con una flecha. Estas son las guerreras más poderosas de Artemisa que se presentan. Soy una satélite, capitana de la unidad de comando Las Comune. Ker pregunta con curiosidad. Satélite,
¿Ustedes no son del ejército de Artemisa? ¿Qué hacen aquí las guerreras de la diosa de la luna? Sin responder ninguna pregunta, las satélites se posicionan y las Comune ordena: disparen, disparen. Una lluvia de flechas es lanzada en dirección a Ker, pero la velocidad divina de la diosa es mucho mayor. Ker logra esquivar fácilmente todas las flechas y dice: esto es inútil. Pueden disparar cuantas flechas quieran. ¡Insolentes! ¿No saben que soy Ker, del ejército de Hades? Las Comune grita diciendo que no importa, y se da cuenta de que las flechas comunes no funcionarían. Ella tensa la cuerda de su arco al máximo y dispara. Su flecha más poderosa, la víbora carmesí, una energía en forma de serpiente, cobra vida alrededor de la flecha. Ker cierra los ojos mientras una explosión destruye la víbora carmesí. La flecha de la satélite es destruida completamente, y la diosa del mal desaparece rápidamente. Cuando las Comune mira a su alrededor, se da cuenta de que todas las guerreras satélites han sido completamente derrotadas y están tiradas en el suelo. Ker aparece ilesa, situándose justo detrás de la única satélite que queda. Ella llama a las Comune basura, mientras pone su arma en el cuello de la satélite. ¿Qué decías? Soy una diosa. No sabes lo que les pasa a quienes desafían a una divinidad. Tu cuerpo debe ser reducido a cenizas. En el momento exacto en que Ker va a dar el golpe de gracia, una voz firme e imponente la interrumpe. Detente, es Saori, quien da un paso al frente. Una aura dorada y abrumadora comienza a emanar de su cuerpo. Y ella decía: no debes quitar vidas sin motivo. Incluso siendo una diosa, Ker se sorprende al ver eso. ¿Pero qué? Su presencia cambió. Não é nada comparada com a garota de agora há pouco. Esta no es nada comparada con la chica de hace un momento. Esta es Atena. En ese momento vemos un inmenso mapa estelar mostrando las constelaciones que sirven como fondo para las 12 divinidades supremas que gobiernan el universo. Esas son las 12 divinidades supremas. ¿Y el dios qué? ¿La presencia cambió qué? ¿La presencia cambió al dios qué? La presencia cambió. ¿La diosa? La presencia cambió. Pero el dios del mundo de los... La presencia cambió. ¿La presencia cambió qué? La presencia cambió a Ares, el dios de la guerra; Vulcano, el dios del fuego y la forja; Hermes, el dios de los mensajeros y la estrategia; Juno, la diosa suprema; y Zeus, el dios supremo. En ese momento, vemos a Saori. Ella es una de los 12 dioses del Olimpo, la diosa de la tierra, Atenea.